Un amigo me lo acaba de mandar por WhatsApp. Sobre el tema de la revocatoria ante el Pleno y la integración con otro juez, es cierto, a mi juicio lo más conveniente sería que una persona distinta del juez que dictó la sentencia, porque vamos a ser claros, casi todas son sentencias, no participe de ese Pleno. Bancos también, esto ha funcionado hace años que funciona así y no ha generado tampoco grandes desvirtuaciones. De un punto de vista técnico, me parecería mejor integrado por otra persona. Ahora bien, en lo que sí yo puedo contar de por lo menos cómo se trabajaba en Familia 5 las revocatorias ante el Pleno, también uno tiene que saber que hay cosas que son como son. Digamos. Hay algunas revocatorias ante el Pleno que son presentadas y de la mera lectura uno ya sabe que en realidad no hay mucho para decir, ¿no? Porque hay veces que uno como abogado también se ve obligado a presentar recursos y vos sabés que el andamiaje de ese recurso tiene quizás muy corta vida. O sea, no todos los recursos son iguales. Pero en general, y creo que se sigue trabajando así, el recurso revocatorio ante el Pleno no es considerado en primer término por el mismo que dictó la sentencia. Entonces, nosotros teníamos alguna mecánica hasta ya medio preestablecida que las revocatorias ante el Pleno que eran mías, digamos, contra sentencias o decisiones mías, las tomaba como primero Ricardo, y si era Sabina yo, y así, ¿sí? ¿Se entiende? Si era Ricardo Sabina. O sea, se va haciendo ese tipo de trabajo en los juzgados porque se parte de la base que uno está muy predispuesto a volver a cometer el mismo error. ¿Sí? ¿No te pasa que, por ejemplo, tenés que mandar algo a imprimir? Te piden un artículo, lo leíste 1000 veces, se lo diste al topo, el topo dice, mira, acá te equivocaste y pusiste 4 veces la palabra anticipo, y vos no lo viste porque es muy difícil a veces ver el propio error. En cambio, si vos se lo das a otro, ese otro puede establecer una mecánica diferencial. Si nosotros tomamos lo que dijo Roberto Falistoco, o por lo menos la propuesta de debate que hizo Roberto los otros días, que, como dijimos los otros días, venía de la época de Juan Lewis, de Ana Clara, que habían propuesto la unipersonalización antes del Código Civil y de la reforma del Código Civil, el Código Civil y Comercial. Y ahora volver a trabajar sobre eso, creo que en el corto, mediano plazo, o quizá darle un poco más, en algún momento la realidad se va a imponer y te va a decir, che, por lo menos en familia tenemos 12 jueces unipersonales. Entonces no vamos a dejar de discutir si es revocatoria ante el Pleno, de lo que sea, porque va a tener un recurso de apelación. Y en esto sí, vuelvo a insistir con este punto, en el tema de la creación de una Cámara de Familia, o al menos una sala dentro de la Cámara Civil y Comercial especializada en el fuero de familia. Más aún después de este relevamiento que estamos haciendo con los proveyentes, con las diferencias de criterio que no son importantes, pero que a la hora del abogado litigante tener que litigar, y te generan un poco de situaciones distintas. Si me cae en familia 3 me dicen una cosa, en familia 4 me dicen otra, en familia 5 me dicen otra, ¿se entiende? Eso creo que si vos tuvieras una cámara se empiezan a establecer ciertos criterios y bueno, vamos todos detrás de ese criterio. En la cuenta cuánto tiempo es un tiempito gmail.com hay algunos pedidos, hay algunas cosas que voy a ir tirando así o sea, son muy pocas, pero por ejemplo, nos había consultado Eunice Ludwig, dice, en los honorarios profesionales en el divorcio, puntualmente respecto a las cuestiones que se acuerden en caso de llegar a un convenio regulador. Hay algo a tener en cuenta. Si se llega a un convenio regulador, te van a regular honorarios como cuando vos haces las homologaciones de acuerdos. Si vos presentás una homologación de un acuerdo dentro de un expediente, te van a regular, en general, depende del juzgado, un 30% de lo que correspondería en general, un 50% de lo que correspondería. Ahí también depende del caso. En lo que es regulación de honorarios, no le quiero sacar palabras a Pablito Barceló dentro de unos días que vienen, no sé si la semana que viene, pero bueno, siempre está muy interesante usar la facultad de estimar los honorarios, no solamente pedir regulación de honorarios. Si vos pedís regulación de honorarios y después te regulan los mínimos, y la verdad que la posibilidad de queja, amén que tenga la posibilidad de hacer una revocatoria, pero bueno, ponderalo antes, para que el juez también tenga una ponderación de lo que vos hiciste desde tu lugar y defender tu honorario. No pidas tan solo regulación de honorarios. Pero bueno, pasaría eso. El problema lo tenemos cuando hay propuesta reguladora que no llega a un acuerdo. En ese caso no se puede pretender una regulación de honorarios sobre los montos eventualmente debatidos porque fueron tan solo propuestas.
Lo único que uno va a tener ahí, en algunos juzgados creo que tan solo te regulan el divorcio y nada más. Yo creo que eso no es así, yo creo que hay que regular el divorcio y algo hay que regular por el trabajo profesional de las propuestas reguladoras, porque ese trabajo profesional existió, las horas profesionales, decirlo así, las dispusiste, pusiste tus recursos, a fin de mes tenés que pagar el alquiler, la luz y todo eso también lo usaste. Entonces, algo respecto de eso hay que regular, no está previsto, obviamente que no va a ser lo mismo que un trabajo terminado, pero algún tipo de regulación debería haber en cuanto a ese trabajo en particular, que no es una actuación aislada. Después eso le voy a decir a Pablo que nos refiramos a qué se entiende por actuación aislada. O sea, cuando veamos la semana que viene honorarios. Entonces, bueno, Eunice, creo que a lo que habías pedido está. La otra es, en los casos de violencia familiar, cuando se dicta una provisión de acercamiento respecto de uno de los progenitores en relación al otro, las dificultades que esto provoca en el cumplimiento de la debida comunicación con los hijos. Bueno, sí, los provoca. En muchos casos las órdenes de restricción de acercamiento salen diferenciadas, es decir, bueno, la restricción de acercamiento es de fulano respecto de mengano, pero no afecta a la debida comunicación con los hijos. No siempre sale igual porque hay veces que la violencia es denunciada para con los hijos. Pero bueno, violencia familiar genera restricciones y lo que hay que hacer respecto de eso, si uno está conforme, cuestionar la decisión del juez mediante el recurso de revocatoria y en todo caso seguirlo. Y si se te pasó el plazo del recurso de revocatoria, haciendo un cuestionamiento por una nueva situación, de alguna forma lo consentiste, esto tampoco es tan claro, digamos, ¿no? Porque la persona es notificada de la restricción y no siempre esa persona te va a ir a ver a vos dentro de los 3 días. Eso no compareció, digamos, la gente no tiene por qué ser experto en derecho respecto de esto. O sea que por ahí en violencia hay también algunas consideraciones a tener en cuenta sobre cómo, no ya tanto el ejercicio de los recursos, sino el ejercicio de la revisión. Hay una diferencia entre el recurso de revocatoria en violencia, ¿sí?, que yo lo voy a poner dentro de los 3 días más 1, y la posibilidad de revisión de la medida, que en general va a estar más emparentada con un cambio de las circunstancias. Lo único que uno no puede salirse en esto es de tener en cuenta tanto la ley como la realidad, ¿no?, de lo que la gente vive en forma cotidiana. ¿Sí? Entonces, sí, la pregunta, eso sí, te va a generar algún tipo de dificultades. Hago un repaso rápido de esto. Fernanda Terrón, estoy tramitando un divorcio. Bueno, quizá esto sea una pregunta muy puntual. Dice, el domicilio no tiene numeración, he intentado notificarlo varias veces. Esto quizás no tenga una respuesta técnica que podamos dar desde acá. Es un caso más particular. Pero bueno, sí, hay que buscarle muchas vueltas. Una de las alternativas, si fuera en la vivienda en Rosario, es la notificación mediante oficial de justicia, que en general no procede, pero sí para familia. Sí, o sea, pedir así que vaya un oficial de justicia, constate en el lugar, vea si la persona vive, porque tampoco es posible que esa persona siga casada toda la vida porque no le puede notificar el traslado. Y en algún momento va a tener que decir, mira, es domicilio desconocido, porque si no lo puedo notificar, en algún momento algo de eso va a tener que recurrir, y ahí vamos a entrar también en una especie de embrollo, ¿no? Va a defensor de oficio, de qué se va a defender, o sea, ahí vamos a tener algunas otras cuestiones para tener en cuenta. ¿Y me queda algún otro mail? No vinieron muchos mails. Bueno, acá Mónica Marchisela de Ciudad Autónoma manda un saludo para todos. Mónica, que además es hija de almacenero, así que Mónica, si me estás viendo, un saludo. Y las hermanitas Chipolitakis me habían mandado algo, pero no lo puedo encontrar. Dice... ¿Otro día? No, lo leo, dice. ¿Es el de ustedes este? Sí. En algunas oportunidades, cuando mujer o un hombre, ya cansados de vivir episodios de violencia, necesitan poner un freno a estas situaciones, corresponde efectuar la pertinente denuncia. Pero ello acarrea la consecuencia de prohibición de acercamiento y comienzan los problemas sobre el retiro. Bueno, es parecido a lo que me habían planteado. ¿Dónde andan? No se ve nada. Se escondieron. Pero es parecido a lo que planteaba la otra colega, ¿no? O sea, sobre los problemas que generan las restricciones de acercamiento. Bueno, sí, lo que pasa es que hay también una cuestión de valores, ¿no? O sea, yo tengo que valorar la situación en general de mujeres, porque esto hay que remarcarlo, las situaciones de violencia en general tienen como víctima a las mujeres.
le busque la vuelta que le busque, le guste o no le guste a quien sea. ¿Sí? No, bueno, no te creas, son muy pocas las situaciones, pero en algunos casos se ha planteado. Y en algunos casos con éxito, ¿eh? A ver, eh, vos estás por el supuesto victimario. Imagínate. Bueno, pero escuchame una cosa. La ley de violencia familiar te dice que hay que convocar audiencia. Lo dice la ley de violencia familiar. La ley de violencia de género te indica que esa audiencia no puede ser con víctima, supuesta víctima y supuesto victimario al mismo tiempo en el mismo lugar. Eso es una pauta. Lo que no quiere decir es que el juzgado pueda escuchar por separado a uno y otro. No va a tener el mismo efecto que si yo llamo a dos personas y las tengo las dos juntos, pero bueno. Bueno, en algunos casos también se puede hacer traslado a uno, traslado al otro y ver qué solución pueda sacar. ¿Cómo? Bueno, pero a ver, hay una pauta muy clara en la ley de violencia de género. Por otra parte, en su gran mayoría las situaciones de violencia familiar están atravesadas, no todas, pero sí una gran parte, ¿vale?, por cuestiones de género, con lo cual la ley de violencia de género es aplicable, ¿sí? Te limita la audiencia, porque por otra parte, yo te reitero, una audiencia con la gente por separado termina no siendo una audiencia, porque escuchaste a uno, después escuchaste al otro, después tenés que, no pueden confluir los dos en el mismo tiempo, en el mismo pasillo. Se complica un poco la cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, violencia tiene esto. A ver, yo estoy convencido que por lo menos en lo que tiene que ver con el Poder Judicial hay una parte de esto que se está trabajando bien, que es la parte de la atención a la persona, la parte de la respuesta. Los graves problemas los tenemos en notificación, no en todos los casos, pero sí en algunos, la notificación de la medida de restricción y luego algo que se va del Poder Judicial, por lo menos del fuero de familia, no del Poder Judicial, pero sí del fuero de familia, que es la efectivización de esa medida. No sé, que la restricción de acercamiento efectivamente se cumpla. En una gran proporción se cumple, es cierto, porque la verdad que si no se cumpliera, con la cantidad de medidas que se toman por día, estaríamos muy complicados. Pero una sola que no se cumpla ya puede ser una cosa totalmente dramática. Entonces, hay ciertos nichos ahí que tenemos que identificar, que es cómo notificar la medida para que luego, ante el incumplimiento, un juez en lo penal pueda aplicar una sanción y, por otra parte, la autoridad preventora pueda prevenir precisamente que no pasen ese tipo de cosas. Ahí creo que hay un sector, un bache que necesariamente tenemos que trabajar, ¿no? O sea, y eso no es de ahora, hace mucho tiempo que esto es un problema iniciado desde el momento que la persona, no todas ahora, porque con la pandemia la verdad que hicimos un progreso importante, pero todavía hay mujeres que tienen que llevar ese oficio hasta la comisaría, cosa que implica un trastorno, un delay, o sea, una cosa medio que dilata la concreción, en algunos casos no lo pueden hacer. Bueno, ahí hay todo un trabajo que lo estamos haciendo, hay una iniciativa también de la gente de Defensoría del Pueblo respecto de eso, y lo tenemos que trabajar con diversas cabezas, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación, Policía, o sea, hay varios puntos ahí como para tener en cuenta. Pero bueno, sí, genera problemas y genera restricciones en el normal desarrollo de las otras cosas, sí, pero hay veces que uno tiene que poner en la balanza la seguridad de la persona y respecto del otro y ver cómo le podemos encontrar una vuelta caso por caso, ¿no? Sin respuestas generales. Sí, a ver, yo te voy a decir esto. En el año 2019, tomen los datos estos con pinzas porque quizás se me esté pasando ahora el número finito, pero creo que en la provincia de Santa Fe hubo 26.000 decisiones de violencia familiar, que en general son prohibiciones de acercamiento, algunas de las cuales tienen además exclusión, pero una exclusión siempre tiene una prohibición de acercamiento, con lo cual una gran proporción de todas esas medidas son prohibiciones de acercamiento, una menor proporción son cese de hostigamiento, cese de hostigamiento por redes, otro tipo de medidas similares, digamos, ¿no?
la revisión real de esas medidas es bajísima. Es decir, recursos formales contra esas medidas prácticamente no se adoptan. Y cuando vos hablás con los jueces de familia, cuando esa restricción se relacionó con otro expediente que continúa en el tribunal, porque en muchos casos no continúan, terminan en sí mismos, y la situación de violencia existía. La verdad es que hoy por hoy, con la Secretaría de Violencia Familiar y la creación de la Secretaría de Vulnerabilidad, en donde de alguna forma el trabajo se dividió, con una secretaria de violencia que atiende más que nada violencia y con una secretaria que atiende las cuestiones de niñez y salud mental, en general más o menos así, en Rosario, en las ciudades unipersonales esto no existe, existe tan solo la Secretaría de Violencia Familiar. Vos has hiperespecializado un oído, ¿sí? Yo te aseguro, y siempre digo lo mismo, y espero que no haya otro secretario de Violencia Familiar en la sala, pero tomo el caso de Mariana. Mariana hace más de 10 años que está en violencia familiar, ha generado una praxis, ha generado un oído en donde esa cuestión de la mentira tiene patas cortas, ¿sí? Que se puede pasar, se puede pasar. Ahora, también es cierto que nosotros no nos podemos equivocar con esto, ¿no? Muchas veces una restricción que no se adoptó correctamente puede ser revisada, pero si yo no tomé la decisión y después, a la tarde, pasa una situación trágica, o no necesariamente trágica, pero sí que vulnere derechos, la verdad que sería imperdonable. En el otro caso creo que bien ejercida la defensa, se pueden dar vuelta, como de hecho se han hecho en contados casos, pero se han hecho. Sí. Ahora, hay que ejercer el derecho de hacer el recurso, no por nada estamos en esta charla sobre recursos, ¿sí? A ver, bueno, las demás las seguimos tratando después, le voy a dejar al Nico que haga su parte introductoria a este tema. Vamos a seguirlo con atención, porque no son recursos sencillos, especialmente porque si vos explicáramos esto con daños, no digo que sea sencillo, pero digo que los ejemplos son mucho más palpables, lo ves más rápidamente. En familia, la diversidad de casos es tan grande que hay veces que cuesta bastante encontrarle, porque encima en familia casi todo está relacionado con alguna cuestión constitucional, ¿no? Con la vulneración de algún derecho constitucional. Entonces hay veces que es medio finita la cosa para tenerlo en cuenta. Bueno, Nico, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas y todos, porque son pocos todos, pero buenas tardes. Bueno, gracias Marce por la invitación. Y bueno, me encomendó Marcelo que les hablara un poco de los recursos extraordinarios en el ámbito del derecho de familia. Como todos saben, son dos, el recurso de apelación extraordinaria y el recurso de inconstitucionalidad. Y bueno, tangencialmente vamos a mencionar también el recurso directo, porque en esta gimnasia recursiva aparece en el medio, puede aparecer en el medio de estos dos recursos. Otra cuestión es que Marcelo me pidió tratar de bajar de la abstracción estos recursos al llano, ¿no? Y lo que de alguna manera voy a intentar es preguntarme, bueno, ¿para qué sirve el recurso de apelación extraordinaria? ¿Para qué lo usamos? Así que, bueno, las definiciones dogmáticas por ahí van a estar reservadas más para los libros y yo voy a intentar de brindarles algo de claridad en relación a estos recursos. Bueno, voy a empezar por el recurso de apelación extraordinaria. En esto de tratar de entender de qué se trata, me pareció interesante plantear tres cuestiones. La primera, es decir, bueno, el recurso de apelación extraordinaria no tiene por objeto, a diferencia de un recurso de apelación ordinaria, establecer cuál es la mejor decisión a tomar en el caso concreto, sino que la finalidad es excluir aquellas decisiones que tengan un viso de arbitrariedad significativo, ¿no es cierto? Es decir, lo que entra en juego ahora es el concepto de arbitrariedad. Y el artículo 42 de la Ley Orgánica establece taxativamente 5 supuestos en donde debemos, digamos, canalizar el tema de arbitrariedad. Entonces, a partir de esto me viene la segunda cuestión en la pregunta. ¿Qué vamos a entender por arbitrariedad? Y bueno, el concepto de arbitrariedad yo no lo veo tan claro y creo que lo podemos, si me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes, va a haber muchas
muchas opiniones o definiciones distintas acerca de qué es arbitrariedad. Pero bueno, la certeza que yo les puedo acercar a ustedes es que en general en las 4 salas de la Cámara de Rosario son contestes en definir la arbitrariedad como aquella decisión, aquella sentencia sustentada en la sola voluntad de los jueces y que carece de todo razonamiento lógico fundado en los hechos probados en la causa y en el derecho que corresponde aplicar, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, podemos ver que el concepto de arbitrariedad, si nosotros decimos esta sentencia es errónea o está equivocada, no significa que sea arbitraria. Puede ser una sentencia que esté suficientemente fundada en hechos probados en las causas y en derecho aplicable, pero no ser correcta, pero no por ello arbitraria. Entonces, cuando nos planteemos, se los digo a ustedes que por ahí ejercen la profesión, es cuando ustedes se planteen esto de realizar un recurso de apelación extraordinaria, decir, bueno, ¿para qué estoy planteando? ¿Qué le quiero demostrar al tribunal de alzada respecto de la decisión del tribunal colegiado? Y bueno, una tercera situación que también me parece interesante incorporar a estos dos conceptos es esto de entender que el recurso de apelación extraordinaria, es decir, la vía extraordinaria, también esto es aplicable al recurso de inconstitucionalidad, no es una tercera instancia en donde las partes reabren el debate de cuestiones ordinarias vinculadas a cuestiones fácticas o probatorias. ¿Se entiende? Porque es lo más común, lamentablemente, ver en este tipo de recursos. Es decir, renovar el debate sobre cuestiones de hechos probatorias propias de los recursos ordinarios y perder de vista esto de encuadrar la arbitrariedad de la decisión en el marco de las causales de procedencia del recurso de apelación extraordinaria. Entonces, me parece que a partir de estas tres ideas, de estos 3 conceptos, me va a resultar un poco más fácil ahora sí explicar la cuestión un poco más dogmática, ¿no?, establecida en el artículo 42 de la Ley Orgánica con relación al RAE. Bueno, avanzamos un poco y tenemos que decir en primer lugar que el recurso de apelación extraordinaria procede contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales colegiados y contra aquellas resoluciones o autos interlocutorios que tengan la fuerza de tal. Y debemos tener en cuenta una situación puntual, es que el recurso es fundado y una vez que se interpone ante el mismo tribunal cuya decisión se pretende revisar. Este tribunal va a llevar adelante el examen de admisibilidad del recurso, ¿no es cierto? Y eventualmente, en caso de ser admisible el recurso, las actuaciones van a ser derivadas a la Cámara de Apelación, quien realizará un nuevo examen de admisibilidad y en caso de ser ratificado, sí, ingresarán en el estudio de la procedencia o no del recurso. Perdón, me voy a... Bueno, ahora bien, cuando hablamos del análisis digamos, de la admisibilidad del recurso, es interesante traer a colación lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la provincia en un antecedente muy conocido que es Cerruti, que ya tiene muchos años, en donde la Corte ha establecido que para el análisis de la admisibilidad de los recursos extraordinarios, esto vale para el RAE como para el recurso de inconstitucionalidad, deben ser analizados en marco de 3 niveles de análisis, ¿no es cierto? Un primer nivel, en donde se van a analizar las cuestiones formales del recurso, que ahora voy a mencionar cuáles son, les voy a presentar los niveles. Un segundo nivel, en donde digamos, el profesional, el recurrente, va a tener que invocar en abstracto el acaecimiento de algunas de las causales de procedencias previstas en el artículo 42 y que resultarían aplicables al caso bajo análisis. Y en un tercer nivel de análisis, lo que consiste es en verificar en la realidad del caso esa causal que en abstracto se invocó en el segundo nivel, ¿no es cierto? Que puede ser una o pueden ser varias. ¿Me siguen hasta ahí? Interrúmpanme, pregúntenme, pídanme aclaración. En este sentido, cuanto mejor, cuanto más y venga vaya va a ser mejor. Bueno, en lo que hace a este primer nivel
de análisis, como les decía, tiene que ver con las cuestiones formales. Esto tiene que ver que tiene que ser interpuesto contra el mismo tribunal colegiado, que debe ser fundada, que debe ser interpuesto dentro de los 10 días de notificada. Y bueno, esto tener en cuenta que la admisibilidad es realizada por el propio tribunal colegiado. Cuando ingresamos al análisis del segundo nivel, como les dije antes, digamos, acá tenemos que plantear cómo en el caso se suscita una de las 5 causales de procedencia. Porque como dijimos, la arbitrariedad, así por arbitrario, está limitado en el RAE a estas 5 causales puntuales. Eso nos va a ayudar a limitar también un poco esta idea de qué tenemos o qué entendemos por arbitrario. Y bueno, en este nivel yo les voy a hacer mención a las 5 causales, que bueno, puede ser que algunos las conozcan, por ahí los más viejos, los más jóvenes por ahí no le haya tocado preparar algún recurso, se las voy a mencionar y después brevemente voy a hacer una pequeña aclaración con relación a las mismas. Bueno, la primera causal que prevé el inciso primero del artículo 42 es el apartamiento de las formas estatuidas para el trámite o para la decisión, siempre y cuando ese apartamiento implique una afectación del derecho de defensa del recurrente y siempre que no haya sido consentido esta afectación. Como vemos acá, este apartamiento de las formas estatuidas se subdivide a su vez en 2 situaciones. Un apartamiento con relación al proceso en sí y un apartamiento con relación a la toma de la decisión del tribunal en sí. En un segundo, digamos, inciso se prevé la causal de apartamiento de la regla de congruencia procesal. Esto es, digamos, me parece un término más conocido por todos. En el tercer inciso se prevé el apartamiento manifiesto del texto de la ley. El cuarto inciso prevé el apartamiento de la doctrina sentada por alguna de las 4 salas de la Cámara de Apelación, siempre que ese apartamiento sea relevante y se trate de un caso similar, ¿no es cierto? Es decir, esto de la sentencia resulta arbitraria porque se apartó de una interpretación de derecho realizada por la Cámara de Apelación en un caso similar y ese apartamiento es relevante. Y por último, es una causal muy poco vista realmente, yo en todos estos años nunca vi que la hayan planteado, es el apartamiento de las reglas de seguridad jurídica, que esto se vincula cuando un fallo es dictado sin tener en cuenta cuestiones vinculadas a litispendencia o a cosa juzgada. Así que bueno, el profesional, digamos, el recurrente, en este segundo nivel, va a tener que elegir una o varias de estas causales en abstracto para decir, estas causales se vislumbran en el caso en concreto. Y finalmente, cuando ingresamos al análisis del tercer nivel, que a mi entender el que reviste mayor complejidad, acá lo que debemos probarle al tribunal es de qué manera esa causal de procedencia de arbitrariedad en definitiva encuentra anclaje, puede subsumirse en la realidad del caso, ¿no es cierto? Entiendo que esta es la tarea más compleja. De hecho, es lo que con frecuencia vemos mayores dificultades. Salvedades con relación a la primer causal de procedencia del RAE. Cuando hablamos de apartamiento de las formas sustanciales y decimos con relación al proceso, tenemos que tener en cuenta que esa causal no está relacionada con alguna irregularidad del proceso, sino que tiene que tratarse de una irregularidad procesal en donde el derecho de defensa se ve afectado, ¿no es cierto? Esto de venir a plantear una notificación que no fue correcta o nula con relación a una prueba, evidentemente no va a resultar una afectación definitiva al derecho de defensa. Distinto sería decir, miren, no se me ha corrido traslado para alegar y yo no pude ejercer ese derecho de defensa. Tiene que vincular con eso. Y la otra cuestión que está planteado en este inciso, que entiendo yo es la más dificultosa y es la que más encuentra anclaje todos los recursos que por lo menos veo a diario en la sala, está vinculada esto con el apartamiento de las formas en relación a la decisión, ¿no? A la toma de la decisión. Y en esta causal se suelen incluir situaciones de arbitrariedad por parte del tribunal vinculada a situaciones fácticas o probatorias por parte del tribunal. Pero lo que tienen que tener en cuenta
que este apartamiento de probatorio, de hechos, siempre deben ser significativos, idóneos, para cambiar la suerte de lo decidido. ¿Se entiende? Decir que el juez o que el tribunal, en este caso, no tuvo en consideración una testimonial, pero el juez o el tribunal tuvo en consideración 3 testimonios diferentes para justificar un hecho, evidentemente no deja de ser, digamos, una disconformidad con el modo en que el tribunal valoró la prueba, para tener, por cierto, alguna cuestión fáctica, más que una situación de arbitrariedad. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Así que fíjense en cómo todo gira en torno a la arbitrariedad en el marco de este recurso. En relación con el segundo inciso, brevemente, esto de la regla de congruencia procesal tiene que ver que entre lo pretendido y lo decidido tiene que haber una congruencia y el tribunal, digamos, tiene que respetar, ya sea cualitativa como cuantitativamente, la pretensión de las partes. Y en caso de que haya un desequilibrio, evidenciarlo, y ahí se evidencia la situación de arbitrariedad, que daría lugar a la procedencia. En lo que respecta a la tercera causal, esto es, al apartamiento manifiesto del texto, acá me parece importante marcarles que esta causal implica, digamos, que el tribunal haya omitido aplicar la norma que resultaba aplicable al caso concreto. Porque si el tribunal aplica una norma, pero elabora una interpretación dentro de las posibilidades que brinda la norma, por más que dicha circunstancia haya llevado a una solución del caso que pueda resultar justa o injusta a los ojos del recurrente, eso no implica que haya habido arbitrariedad por apartamiento, ¿se entiende? O sea, la norma aplicable fue interpretada dentro de los modos posibles, por supuesto. Y bueno, con relación a la causal de la doctrina, ya medio se los expliqué cuando lo describí, me fui un poquito de boca. Es necesario que este apartamiento de la doctrina sea relevante y que el caso concreto, digamos, el marco fáctico sea el mismo. No es traer una situación parecida y decir, mire, usted se apartó de esta doctrina legal sentada. Es necesario que haya una similitud cierta, concreta, y el apartamiento sea relevante. Así que bueno, esto es un poco un pantallazo y digamos, una forma de ver al recurso de apelación extraordinario para tener en cuenta a la hora de plantear un recurso de apelación extraordinaria. ¿Qué pasa? Como les dije hace un rato, el recurso, el examen de admisibilidad lo lleva a cabo el mismo tribunal colegiado. ¿Qué puede suceder? Que conceda la admisibilidad del recurso y en su caso eleve las actuaciones a la Cámara, y en tal caso la Cámara hace un nuevo examen de admisibilidad y en su caso, y que sea afirmativo, se mete con la procedencia. Pero puede suceder que el tribunal colegiado no admita el examen de admisibilidad y rechace la admisión del recurso. En ese caso es cuando podemos echar mano al recurso directo, que hace un rato Ale lo mencionó, y yo le dije que tangencialmente lo íbamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque por intermedio del recurso directo, el recurrente va a la Cámara de Apelación y le dice a la Cámara, le tiene que indicar en qué se equivocó el tribunal colegiado, pero para denegar, ojo con esto, en el recurso de queja lo que se tiene que mostrar es los errores de los argumentos brindados por el tribunal colegiado para rechazar la admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria. No debemos confundir lo que el tribunal colegiado decidió en cuanto al fondo de la cuestión, porque eso no es tampoco la materia de análisis del propio RAE. ¿Se entiende? Es muy común ver en los recursos directos en el marco de los RAE que las quejas, que los agravios versan sobre lo decidido por el tribunal en lo que hace a la cuestión de fondo. ¿No es cierto? A modo concreto, por ejemplo, es decir, yo interpongo un RAE porque digo que el tribunal colegiado se apartó de la norma aplicable al caso. Y al denegarme el recurso de apelación extraordinaria me dijo que la norma que correspondía era esta, pero cuando yo hoy le estoy diciendo a la Cámara que la norma que corresponde aplicar es esta. El apartamento estuvo acá. Entonces ahí estamos poniendo de manifiesto cuál fue el error del tribunal colegiado para desestimar la admisibilidad del recurso de apelación. ¿Se entendió esa parte? Bueno, y después lo que hacen los requisitos formales del recurso directo, bueno, están en el 356,
Ale ya hizo mención un poco a los mismos que tienen que ver más que nada con cuestiones formales de notificaciones, plazos y resoluciones. Así que, bueno, tener en cuenta el recurso directo en supuestos de rechazo de admisibilidad. Puede suceder que este recurso directo, la Cámara lo abra, lo admita y en su caso revoque el rechazo de la admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria y ordene la elevación de las actuaciones. Pero puede suceder que el directo sea rechazado y en su caso procederá el recurso de inconstitucionalidad contra este recurso directo. Y bueno, finalmente vamos voy a hacer mención al recurso de inconstitucionalidad. Una cosita ahí a tener en cuenta. Si vos presentás el recurso de apelación extraordinaria en el colegiado de familia, sobre la base de 4 causales, de los 5 incisos presentás 4 causales, y el tribunal te abre por 2 causales, va a la Cámara y vos lo dejás así, tramita por 2 causales. Vos tendrías que haber ido en queja por las otras 2 que no te dieron. ¿Se entiende? Sí. Si vos presentás por 4, el tribunal te admitió por 2. Si te lo rechazó, va a ir por todo. Pero te admitió por 2 causales. Vos después en Cámara no podés tratar las otras 2 que no admitió, excepto que hayas ido en queja por las 2 causales no admitidas. Guarda, porque ese es un tema que muchas veces se pasa. ¿Sí? Sí, Marce, en Santa Fe, si no tengo mal entendido, no sé si pasa lo mismo en el fuero de familia, pero sé que al menos en el fuero de responsabilidad extracontractual hay un criterio que tienen las cámaras de que en ese supuesto, a diferencia que de Rosario, pueden reconducir eso y tratar las 2 que se omitieron también de oficio cuando hacen el juicio de admisibilidad, porque cuando se eleva, cuando se concede el recurso de apelación extraordinaria, se efectúa en primera instancia, digamos, lo primero que se hace es un nuevo juicio de admisibilidad. La Cámara de Santa Fe entiende que en esos supuestos puede admitir también por esos 2 causales que se habían rechazado. Yo acá lo he visto en Rosario es propio de Santa Fe. Sí. No sé si en familia también, pero acá, por lo menos en familia y en daños, si vos no fuiste en queja por las otras 2 causales, se restringe la situación a las 2 causales que te admitieron. Guarda, porque son recursos tasados, digamos, ¿no? Son esas causales y no son otras en función de lo que decía Nico, de la característica propia del recurso, que es un recurso extraordinario, no es un recurso ordinario. ¿Sí? Sí. 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 ¿Puede ser que el mismo artículo en una parte, para una parte del recurso diga 10 y para otro 30 días? No, la verdad que... Pareció leer que hay una de las causales que da 30 días, pero a lo mejor estoy equivocada. Esa te la debo, no la tengo presente. No, el plazo es distinto para, digamos... Ya sé lo que está hablando sobre el tema de obtener la sentencia que hace la doctrina legal. No, te está dando un plazo cuando ahí está Marcelo. Sí. Puede ser que vos le diste ese plazo de 20 días. Cuando vos invocás la causal del inciso 4, que es apartamiento de la doctrina legal sentada por una de las salas de la Cámara, te dice que vos en el mismo escrito podés no traer el antecedente y te da un plazo de 20 días o 30 para acompañar. Sí tiene que ver con eso. A ver, es más, creo que lo... Sí. Para interponer el RAE, pero ojo, para interponer el RAE, este plazo de 20 o 30 tiene que ver para acompañar el antecedente jurisprudencial no sé, que sustenta. Dice, el inciso 4 dice, apartamiento relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una sala de la Cámara de Apelación en la respectiva circunscripción, lo cual debe demostrarse fehacientemente en el acto de interposición del recurso o en el plazo adicional de 20 días posteriores que el tribunal colegiado concederá ante el solo pedido de parte. Pero es para que vos acompañes ese precedente judicial de alguna de las salas. Sí. No, está. Sí. Y guarda con ese, es ante un fallo de las salas de esta Cámara. Vos no podrías traer un fallo de una sala de Santa Fe, tiene que ser de esta Cámara, ¿sí? Sí, y te repito, tiene que ser un apartamiento relevante y una situación idéntica. Digamos, no es así abierto. Por la propia característica, digamos, del recurso y por la propia característica de la arbitrariedad, que es, la Corte dice que es, digamos, de interpretación restrictiva y excepcional, digamos. Tenemos que entender esto de la arbitrariedad como un concepto bastante cerrado, bastante hermético. No opinable, ¿no es cierto? ¿Cómo?
Bueno. Nico, bueno. si Sí, te hago sí, una pequeña todo lo que acotación, quiera, dale. que es interesante en eso que vos decís de que tiene que ser digamos, un caso que sea muy similar, o sea, que tenga características muy particulares con respecto al mismo caso que se está tramitando. Y hay una interpretación que amplía esos supuestos también a los antecedentes que no son solo de la Cámara, sino de la Corte, que hace, digamos, una aplicación de lo que es también para después del recurso de inconstitucionalidad, que dice que los antecedentes que hubiera resuelto la Corte Suprema de la provincia o de la Nación, también esos antecedentes te sirven para impugnar a través de esa causal del inciso cuarto. Sí, yo la verdad yo no... Es poco lo que se plantea en esta causal, Sí, pero no es tampoco, una no es una de las posición causales. Realmente las causales del inciso primero y la del inciso tercero son las que a menudo se ven, y a veces también se ve bastante la del inciso segundo, la de la congruencia, pero muchas veces mal planteadas, ¿no? mal postuladas. Bueno, a ver, ¿en dónde me quedé que me perdí? Inconstitucionalidad. Estamos, en recurso de inconstitucionalidad. Bueno, el recurso de inconstitucionalidad, vuelvo un poco a lo que dije al comienzo de hablar del RAE. ¿Qué pensamos, para qué interponemos el recurso de inconstitucionalidad? Y bueno, el recurso de inconstitucionalidad, digamos, tiene por fin descalificar aquellas sentencias de las cámaras que no se ajusten, digamos, a los parámetros constitucionales. O sea, debemos tener en cuenta, al igual que en el RAE, que no es una tercera instancia de debate, ¿no es cierto?, sino que lo que se procura con el recurso de inconstitucionalidad es garantizar que la decisión fue dictada en el marco del cumplimiento de las garantías constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos una visión de todos los recursos, podemos ver cómo el recurso ordinario, como puede ser, por ejemplo, la revocatoria ante el Pleno, uno se mete con los hechos, con la prueba, con digamos, el trámite ordinario, pero cuando pasamos al RAE lo tenemos que analizar desde un punto de vista más de arbitrariedad con relación a las 5 causales taxativas, y finalmente cuando llegamos a la instancia de la inconstitucionalidad, lo que debemos analizar es la constitucionalidad, ¿no es cierto?, del fallo. Creo que en esta lógica nos va a ayudar a entender un poco también lo que es todo el sistema recursivo. Así que, bueno, retomo, perdón, me quise meter esa idea, retomo con la inconstitucionalidad, al igual que en el RAE, hay un juicio de admisibilidad que lo realiza la Cámara, y el juicio de procedencia es exclusivo de la Corte, conforme al artículo 12 de la Ley 7055, que es la que digamos, regula el recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad procede contra las sentencias definitivas dictadas por la Cámara o contra aquellos autos interlocutorios que sirvan, digamos, que pongan fin al pleito o que impliquen una paralización también del recurso. Nuevamente aquí cabe traer a colación, como se los referí al hablar del RAE, el antecedente de la Corte de Cerruti, en donde dice que los recursos extraordinarios, entre lo que están el RAE y el RI, deben ser analizados su admisibilidad en el marco de los 3 niveles. Y lo mismo sucede entonces vamos a hacer con el RI, ¿no es cierto? En el marco del primer nivel, que son los requisitos formales, tienen que tener presente que es un recurso que debe ser interpuesto dentro del plazo de los 10 días, contra la sentencia firme contra la sentencia de la Cámara, debe ser fundado, debe ser interpuesto ante el mismo tribunal, contra sentencia definitiva o que tenga fuerza de tal, o una que paralice el trámite. Tiene que ser un escrito que se autoabastezca a sí mismo. Esto significa que cuando interponen un recurso, cuando pongan un recurso de inconstitucionalidad, hagan un reconto de toda la causa, digamos, una síntesis de la causa, no, digamos, porque el tribunal debe con esa síntesis tener noción de todo lo que sucedió durante el desarrollo del pleito. Y hay una situación formal más que no es menor y que Marcelo la mencionó hace un rato, es esto de hacer la reserva y mantener lo que se llama la cuestión constitucional. Es decir, uno no puede venir de golpe al Tribunal de Cámara a decirle después de la sentencia alzada, acá hubo una afectación constitucional, no puede, salvo que sea un supuesto de arbitrariedad sorpresiva, ¿no es cierto?, que es una excepción, pero lo que
comúnmente y lo que debe ser es, como dice Marcelo, plantear las cuestiones constitucionales desde el primer momento, ¿no es cierto?, ya sea en la demanda, en la contestación, o en las expresiones de agravios, o en la respectiva contestación, ¿no es cierto?, porque en realidad lo que tiene que haber una respuesta jurisdiccional del juez de primera instancia frente a ese planteo, ¿no es cierto?, de afectación constitucional. Lo mismo tiene que poder revisar la Cámara y finalmente la Corte por intermedio de esta vista. Eso mantiene lo que es toda la lógica de la revisión de las decisiones. Creo que con esto, en lo que hace los requisitos formales, no me olvido ninguno. No sé si por ahí algunos más se me pudo haber pasado, pero bueno, eso, están en la Ley 7055. Después ingresamos al segundo nivel de análisis, que al igual que el RAE, esto consiste en plantear en abstracto el acaecimiento, en el caso concreto, de algunas de las causales de procedencia establecidas en la Ley 7055. La ley prevé 3 causales de procedencia. Una primera causal que tiene lugar cuando la Cámara toma una decisión sustentándose en una norma inferior a la Constitución, pero cuya congruencia es opuesta a un valor constitucional. Ese es uno de los requisitos, uno de los supuestos de procedencia. Un segundo supuesto de procedencia es cuando la decisión de la Cámara directamente es dictada en contra o afectando garantías o de un precepto constitucional, cuando la propia decisión lo hace. Y finalmente tenemos una tercer causal, que es cuando las sentencias no reúnen las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, ¿no es cierto? Que traducido al llano, esto está vinculado, digamos, a un supuesto de arbitrariedad, ¿no es cierto? Cuando una decisión carezca de fundamento, los niveles mínimos de acceso a la jurisdicción. Aquí nuevamente va a tener vital trascendencia entender qué es lo arbitrario y bueno, y en este sentido, a ver, la Corte de la provincia ha sido muy clara en esto de entender que la arbitrariedad está fuertemente vinculada con la falta de fundamentación o de razonamiento lógico en la decisión de un caso. Y en esta posibilidad, en la Cámara ha sucedido en muchas situaciones en donde se ha dicho, mire, usted no puede estar de acuerdo con la decisión, puede ser que se haya equivocado el tribunal, pero esta decisión, en el marco de las garantías constitucionales, digamos, no da lugar a ser considerado arbitraria. ¿Se entiende? Así que, bueno, esto es un poco también un planteo en lo que hace al recurso de inconstitucionalidad. Como verán, no fui muy dogmático, que digamos, pero bueno, pretendí que tratara de tenerse de una idea a la hora, sobre todo, de armar un recurso cuando están, ¿no es cierto?, del otro lado. Así que bueno, no sé, quedo abierto a si hubo preguntas o alguna cuestión que quieran repreguntar. Sí, yo también creo que o una dudas. buena técnica también sigue siendo lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, buscar los argumentos de la Cámara, y ahora estaríamos hablando del fallo de Cámara, para empezar a ver cómo esos argumentos y ese desarrollo se compadecen con cada una de las situaciones que se plantean. Y el tema de la reserva, de la inconstitucionalidad, que muchas veces lo vemos como meras fórmulas, tiene que ser una cuestión bien explicativa. Es decir, bueno, esto, hay veces que algunos te ponen, esto afecta el derecho de igualdad, el derecho de propiedad, el derecho de esto, el derecho de aquello, como una especie de enumeración. ¿Por qué, no? De Ahí faltaría la no, vos respuesta, tenés que ¿por decir, qué? bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué afecta el derecho de igualdad en el caso concreto? Porque esto, por esto, por esto, por aquello. ¿Se entiende? O sea, hay que hacer un desarrollo argumental respecto de eso y no una mera mención. En algunos casos se han visto reservas que ni siquiera ponen una explicación del derecho. Te ponen, afecta los artículos 16, 15, de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Y el 95 por las dudas, que si lo ponen en todos lados. El 95 de la Constitución. ¿Se entiende? Claro. O sea, no, vos tenés que plantear y argumentar y convencer al otro. Y por eso hablaba Nico desde el momento en que surge la afectación constitucional. O sea, si esa afectación empieza a surgir antes del fallo de primera instancia, vos ya se lo tenés que señalar al juez para que el juez lo pueda desarrollar a eso en su sentencia y tenerlo en cuenta. No aparecer, dale, ya en el recurso de inconstitucionalidad diciendo, mire, todo esto me afectó el derecho de igualdad. No, tiene que haber sido planteado y sostenido durante todo el proceso para llegar no solamente a la Corte santafesina, sino eventualmente a la Corte Nacional. Realmente en familia... yo no recuerdo si algún caso llegó a inconstitucionalidad.
Creo Bueno, que sí, dale un caso de el restitución caso, internacional. bueno, el caso de restitución internacional, Un aquel, caso, sí, sí, muy pero- conocido en su momento. Hace poco el de nulidad de un reconocimiento también llegó a la Corte, sí, pero realmente son contados con los dedos, o sea, no es que llega mucho, pero hay que saber hacerlo, digamos, ¿no? O sea, hay que saber plantearlo, estudiarlo. Para la queja son 3 días, guarda con eso, porque hay veces que hay una confusión ahí, a veces que se plantean a los 10 días. No, los 10 días es para la interposición del... En la queja, cuando el domicilio, Claro. digamos, cuando el tribunal está fuera de digamos, de Rosario, ¿no es cierto? El recurso de queja, si viene una operación de Cañada de Gómez, de Casilda, tiene el plazo de 10 días para interponer la queja, ¿no es cierto? Pero en el caso de los tribunales que tienen sede en Rosario, son siempre 3, si no me equivoco, Ale. ¿No? Sí, Son 3. siempre 3, sí. Bien, preguntas de todo en general, ¿eh? Les digo una que me quedó pendiente de lo que vino por mail, era si en alimentos provisorios se puede pedir aclaratoria o revocatoria si se omite la regulación de honorarios. Estamos hablando de la cautelar de alimentos provisorios. En realidad, más que una revocatoria, yo lo veo como una aclaratoria. Se omitió algo, hay que ver si alguien pidió la regulación de honorarios también, porque al ser una cautelar, si no lo piden, el juez muchas veces no lo incluye. Y ahí hay a veces una confusión sobre, en alimentos provisorios, a quién le vas a ir a cobrar los honorarios. O sea, regular, se pueden regular. Ahora, la imposición de costas, excepto que haya habido un incidente perdido, si dale que los alimentos provisorios se fijó como consecuencia de una situación sustanciada donde hubo oposición y hubo una especie de incidente y por ende ahí hay un vencido, en el que es inaudita parte no lleva costas al alimentante, ¿sí? Eso lo vamos a desarrollar, el tema costas al alimentante, después yo le voy a dejar un fallito de la sala tercera. ¿Cómo? Sí. Sí, yo en ese punto uno ha ido también cambiando como juez de familia en sí mismo. Es decir, bueno, pediste regulación de horario, tenés que pagar los aportes. A mi entender, el derecho alimentario está por sobre el tema de los aportes. Y la caja forense tampoco exige, o no va a andar siguiendo en ese caso de alimentos provisorios que vos no le pagues la cuota alimentaria o no les des la tarjeta de débito. Realmente creo que eso... No, que no hay condenado en costa. Si hay alimentos fijados en la audita aparte, no hay condenado en costa. Va a ser condenado en costa al final del proceso. ¿Cómo haces para poder seguirlo? Si te ponen el freno de que para poder seguirlo hay que pagar los aportes. Bueno, si vos no estás de acuerdo con eso que decís, va a tener que presentar una revocatoria ante pleno, para que sea el pleno el que considere ese pedido de pago de aporte. En general, yo no he visto que se trabe el pago mensual, sino que lo que se traba más que nada es la tarjeta de débito hasta cierto momento que te dice, bueno, no te pago más hasta tanto no venga con los aportes. Pero, sí, Uno quiere llegar a los definitivos para poder cobrar esos honorarios, sí. digamos. Entonces, te piden que previamente se paguen los aportes para poder pedir los definitivos. Yo la verdad que esa situación así como estás planteando no la he visto. Yo lo que he visto es para cobrar, pero no para seguir el proceso. Para seguir el proceso no, si no es el pago de aportes, ahí no es óbice para que el proceso continúe. La verdad, nunca lo vi a eso, ¿eh? A lo mejor para homologar un acuerdo, no sé. Bueno. Intentar cobrarlos, digamos, al Ah. instante, pero eran provisorios y no teníamos el obligado al pago, digamos. Ah, pero vos estás hablando para cobrar los honorarios. Y no vas a tener que seguir el proceso, los honorarios se lo puede cobrar tu cliente. Si no, vas a tener que seguir el proceso hasta la sentencia definitiva para que haya condenado en costa. Ese es el problema de esa exigencia de aportes. ¿De dónde sale el pago de los aportes? Sí. Sí, pero por eso te reitero, o sea, en general la traba no está tanto para el pago, lo que pasa es que el pago sale por oficio mensual. En cambio, en otro caso tenés la tarjeta de débito y la persona sigue cobrando. ¿Sí?
No, pero perdón, en general con el alimento provisorio, excepto una situación o dos, en general el resto de los jueces dan la tarjeta de débito con el alimento provisorio. ¿Sí? Claro, pero no son todos los juzgados, no son todos los jueces, sí, es un caso. Bien, ¿alguna pregunta más sobre este tema, sobre lo que quieran? ¿No? Y ahora sí abrimos el debate a lo que quieran preguntar. ¿Alguien falta anotarse en esto? Vení. Marce, el tema de que yo hablé un poco de recursos, si les interesa, con Marcelo el año pasado escribimos un artículo que está publicado, sí. que Marce, si por ahí se lo podemos Se lo vamos a mandar compartir, que de alguna manera habla un poco de todo lo que yo les presenté hace un rato, que si les interesa, Bien. está a su disposición. Dale. A ver. Si vos planteás el RAE Ujú. en el colegiado, lo declara admisible, lo elevan a la Cámara. Sí, Y la Cámara puede ahí decir que no es admisible. Sí, sí, claro. son dos análisis de admisibilidad. La Cámara debe hacer un nuevo examen de admisibilidad. Lo que está No es preguntando para la facultada, gente de debe YouTube hacerlo. es si el juzgado declara admisible cuando llega a la Cámara, si la Cámara vuelve a analizar la admisibilidad, sí, la vuelve a analizar a punto tal que a veces que dicen, no, mira, esto es inadmisible porque se le pasó el plazo de 10 días. Es más, y te doy un ejemplo aún peor. Sí, claro, y te doy un ejemplo, digamos, peor. La Cámara puede ser que por recurso directo haya abierto un RAE oportunamente rechazado por el tribunal colegiado, que cuando suben las actuaciones principales, en un nuevo examen de admisibilidad, lo rechaza. Incluso, y eso ha pasado, eso nosotros Sí. en la sala hemos tenido, son pocos los casos, son 2 o 3, pero bueno, muchas veces te pasa que en el directo vos tenés copias solamente, y por ahí cuando vos ves de vuelta todo el expediente, y qué sé yo, decís, che, pero, claro, o sea, no solo el caso que vos planteás cuando es el tribunal colegiado, sino cuando es la propia sala, la propia Cámara que te da el directo y después en el nuevo examen te dice que no es admisible. Sí, un punto que me parece muy importante para hacer, poner a Carlito que estamos redondeando ya, si viene, es sobre cómo se redactan los recursos. Tengan en cuenta que en el recurso de inconstitucionalidad hace poco salió una acordada de la Corte que fija límites, ¿sí? Te dice cuántas fojas puede tener, en qué letra hay que hacerlo, con qué interlineado, y si eso no se cumple, se declara inadmisible, ¿sí? Eso tiene que ver con algunas pautas ordenatorias. A ver, acá nos suena medio raro, antes no era tan raro, la hoja de 25 líneas tenía que ver, entre otras cosas, con el sellado que se pagaba, la cantidad que se podía plantear. En otros países, directamente, cuando vos, como es todo informático, cuando vos metés el recurso, si tiene mayor cantidad de tantas palabras, no lo podés ni siquiera ingresar. Y esto tiene que ver con una cosa bastante sencilla. Yo no puedo presentar un recurso de 200 fojas, en donde hago una transcripción, como decía Nicolás, de qué dijo la Corte y pongo el fallo Fornerón completo. No tiene ningún sentido eso, ¿sí? Y en muchos casos, te diría, casi en el 100% de los casos, con 10 fojas pequeñas alcanzaría para la interposición de un recurso. Tiene que ser muy concreto, muy específico. Y respecto de en qué se entiende esto de autoabastecer en el recurso de inconstitucionalidad de qué es lo que pasó en el expediente, no implica transcribir todo el expediente. Implica hacer una cosa muy concreta. Decir, bueno, ¿qué se demandó? ¿Cómo se contestó? ¿Qué pruebas se produjo? Pero muy en pocas líneas, como para que el que lo lee tenga una idea de qué se trata, para después poder ver el recurso de inconstitucionalidad, en donde vos te vas a tener que poner el acento en lo que dijo la Cámara o en el de apelación extraordinaria, en qué es lo que dijo el juzgado de baja instancia. ¿Se entiende esto? O sea, pero si yo hago un recurso extremadamente farragoso, se dificulta para todo el mundo. Y a veces que vos te tenés que poner del otro lado. Hay veces que vos decís, bueno, la estrategia es hacer un recurso farragoso. Bueno, no lo sé. Pero uno, como abogado litigante, te has encontrado leyendo lo que la otra persona escribió y te cuesta rebatir eso, pero te cuesta rebatirlo porque no se entiende qué escribió. ¿Sí? Hoy, mira, me encontré con un camarista que estamos resolviendo juntos, pero de otra sala, un expediente. Entonces me mira y me dice, ¿qué dice? Y efectivamente, le mostré uno de los escritos, le habíamos puesto téngase presente, que es un decreto que en general yo no lo pongo porque como abogado litigante me resultaba
enojoso, pero le pusimos téngase presente porque realmente no se entendía qué era lo que se postulaba. Entonces la pretensión tiene que ser muy clara. El tema de ser lacónico, el ser conciso, el ser concreto, la verdad se agradece. Para el lado de adentro y para el otro profesional también. Porque después te va a encontrar a vos teniendo que hacer una contestación de un tipo que escribe que no se sabe hacia dónde va y va a ser complicado. Entonces, les reitero, dividir bien en párrafos y en el caso de inconstitucionalidad, cumplir con la acordada de la Corte. Yo no me acuerdo que eran 40 fojas. 40. 40 fojas máximo, es bastante 40 fojas, no es menor. Sí. Creo que... Seguro que yo leo recursos de inconstitucionalidad de 60, de 70, de 80. Sí. Y vos decís, el argumento constitucional, ¿cuál es? Esto no de el que trabaja, ustedes también piensen, el que trabaja del otro lado, busca el argumento, no busca otra vez saber la historia, busca el argumento, mostrar, bueno, ¿cuál es el argumento constitucional? Si ustedes dicen, este es el argumento, el recurso se abre. Ahora, pueden escribir 100 hojas que si no hay argumento, no va a haber vuelta atrás. Y el que está del otro lado del mostrador tiene esa gimnasia. Y resulta tedioso. A veces... ¿Alguna pregunta concreta respecto de esto? Va, concreta, la que quieran, de cualquier recurso, no solamente de los recursos que vimos. Bueno, Ahí está. desde el momento en que surge la cuestión constitucional, vos tenés que hacer la reserva. ¿Está? Si en la demanda no había ninguna situación vinculada con eso, Ninguna. no lo vas a poder hacer, ¿no? Pero cuando... Lo más habitual es que con la sentencia, en primer lugar, surja, ¿no es cierto? Es lo más común. Entonces, la expresión de agravio, o sea, uno al interponer la apelación hace la reserva, ¿no es cierto? Y cuando expresa agravio, continúa con la reserva. ¿Se entiende? Eso es lo más habitual. Y después se han supuesto en que a veces, por ejemplo, vos venís con una sentencia rechazada y se da vuelta en la Cámara, a veces el que venía ganando no hizo reserva y se habla, por eso yo lo mencioné, pero ahí no lo desarrollé, este tema de la arbitrariedad sorpresiva, ¿no? Esa arbitrariedad que surge en la sentencia de la Cámara, y dice, mira, yo no pude reservarlo porque usted me salió con algo que ¿de dónde salió? No estaba ni en la demanda ni en la contestación. Sí. Ahora con estos requisitos que son puestos en el primer nivel de formales, y no son tan formales. ¿Sí? A ver, el tema de los plazos, pero bueno, los plazos están para algo, ¿no? O sea, si dice 10 días, dice 10 días, no dice 11, ni dice 12, ni dice 13, dice 10 días. Esto, que eso sí parece más formal, el tema de hacer la reserva, tiene que ver con el derecho de defensa de todos, ¿no? Es decir, bueno, estoy marcando esta cuestión constitucional que se está poniendo en juego en este expediente. Y que en última instancia, si no lo pusiste a consideración del juez, digamos, los recursos son para revisar, no son para emitir fallos. O sea, entonces es necesario que haya un pronunciamiento del juez para que pueda ser revisado. O sea, ¿qué estamos revisando? ¿Me entendés? Por eso es importante reservarlo y que el juez te diga, mira, la reserva tuya, este derecho que vos decís, ¿le da o no? ¿Se da o no se da? Entonces, después lo que se va revisando, o sea, esto es todo el fenómeno de revisión, ¿no es cierto? Claro, esto también va a tener mucho que ver con las causales generalmente las causales de la inconstitucionalidad que vos planteés. Porque en el supuesto que por ahí vos acudas a una cuestión constitucional simple o compleja que tiene que ver con algo que vos podés prever a la hora de redactar la demanda. Por ejemplo, si vos sabés que vas a hacer un planteo que está discutido respecto de que hay un fallo, por ejemplo, de corte que dice algo y hay una Cámara que resolvió de manera distinta, vos eso al momento de interponer la demanda, digamos, podés prever que va a haber una solución que te puede llegar a salir en contra. Entonces, en ese caso, sí tenés que hacer esa reserva porque es algo previsible. Ahora, si estamos hablando de una arbitrariedad fáctica o probatoria que tiene que ver con que omitieron una prueba que se produjo, por ejemplo, como decíamos en los casos, un testimonio que era crucial y que a la hora de dictar la sentencia nunca se hizo mención del testimonio y nunca se tuvo en cuenta, obviamente vos nunca lo vas a poder prever a eso. O sea, eso se da en el marco del proceso. Lo que sí tenés que hacer cuando vas a expresar agravio, que interpusiste por ejemplo, bueno, acá me estoy mezclando con la apelación, cuando planteas el RAE, digamos, y haces el planteo oportuno por la causal del inciso 1, ahí, digamos, lo tenés que plantear y a su vez cuando haces la reserva, hacer toda esta
conexión y dejarlo, digamos, dejarlo expuesto, claro, manifestarlo. Va igual a te voy a depender decir, mucho de eso, de cada causal específica. te puedo hablar de lo que más veo. El 90% de las causales de inconstitucionalidad, del recurso de inconstitucionalidad están vinculadas con el tercer inciso, ¿no es cierto? Sí, todo, yo no tengo Sí, recuerdo yo he de visto un algunas, pero bueno, eso, el 95% son con cuestiones de arbitrariedad. Y te puedo decir que el 95% de los casos se resuelven no solo porque no se mantuvo la cuestión en términos, sino porque el fallo no resultaba ser arbitrario. Muchas veces usted, mira, bien o mal, se te dieron motivos, razones, no es arbitrario. Entonces, tampoco, es más, y si bien es importante, muy importante el tema de la reserva, la Corte ha flexibilizado un poco, no ha sido tan, no es tan estricta, ¿no es cierto?, pero con la situación. Sí, no es sacramental, Exactamente. pero sí es, importante, pero tiene exactamente. que haber una explicación, digamos, no una mera referencia. Digamos. Exacto.